En el año 2004, un juego de mesa se propuso algo que parecía imposible: llevar toda la épica de las batallas del Señor de los Anillos a un tablero y convertirla en una experiencia estratégica donde cada decisión pudiera cambiar el destino de la Tierra Media. Y hoy vais a descubrir de la mano de uno de sus autores, Roberto Di Meglio, cómo junto con dos amigos consiguieron que la Guerra del Anillo se convirtiera en historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. Tan grande tenía que ser llevar las guerras de los mundos de la Tierra Media que fueron necesarias 3 personas para poder sacar esto adelante: Francesco Nepitello, Marco Maggi y Roberto Di Meglio. 3 italianos que se conocieron a principios de los 90 gracias al amor por los juegos de mesa, los mundos de Tolkien y una revista, la Chaos. Chaos era una revista nacida en octubre de 1991, dirigida por Luigi Bernardi y con un equipo editorial formado por Marcello Misiroli, Simone Peruzzi y Roberto Di Meglio, el que es uno de nuestros protagonistas. Roberto había nacido en Pisa el 29 de marzo de 1966 y junto con su hermano Hugo, desde niños ya se dedicaban a inventar reglas para jugar con sus soldados de juguetes y coches. Y como muchos niños, en su casa entraban los clásicos juegos de mesa como el Monopoly o el Risk, juegos que eran, pues, del montón. Aunque todo cambió cuando, siendo adolescente, un amigo suyo descubrió los wargames de importación estadounidense de Avalon Hill y SPI. Y se puede decir que aquello fue amor a primera vista, lo que provocó que empezara a mirar estos juegos de una forma diferente, convirtiéndose el wargame italiano Strategicon, la Grande Battaglia, el que le abrió la perspectiva de una forma distinta a la hora de jugar. Pero para rematarlo, en ese momento de su vida también llegó el Dragones y Mazmorras, y lo del rol ya fue el acabose. Pero si no había suficiente, en ese momento es cuando descubre la película de dibujos animados del Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, y le impactó tanto que empezó a devorar la trilogía de libros de Tolkien. Y como todavía había que liarla más, aquel colega que le había enseñado los mundos de juegos de SPI también le presentó el juego de la Guerra del Anillo de Richard Berg y Howard Barash, juego que le marcó un montón. Y así andaban las cosas en ese momento, con el rol y los wargames pasando a formar el centro de su vida. Y tras estudiar informática y sacarse su doctorado, era natural que el corazón le llevara a trabajar en algo relacionado con el mundillo. Y es de esa forma como, tras algunas idas y venidas, termina en la revista Chaos como parte del equipo editorial. Durante los primeros años, la revista tuvo una vida un poco irregular, con ventas que iban cayendo por una serie de publicaciones no del todo acertadas, hasta que en el 1993 la empresa editorial Granata Press vendió la revista a Nexus Editores, una editorial que había fundado el mismísimo Roberto junto con Marcello Misiroli y Simone Peruzzi, con la intención de lanzar juegos de rol y de mesa desde una perspectiva más enfocada a los jugones y no con la visión empresarial típica que se solía ver en esos momentos. Y durante ese 1993, en el momento en que se bebía ese impasse, la revista pues seguía recibiendo correos de diseñadores que presentaban los juegos con la ilusión de si se les podía dar un empujón a las ventas. Y uno de esos correos vino firmado por Marco Maggi y Francesco Nepitello. Francesco era un veneciano nacido el 29 de diciembre de 1967 y que, siendo adolescente, ya dirigía partidas de Dragones y Mazmorras y La Llamada de Cthulhu, y con 11 años había conocido en la escuela secundaria Instituto Capanis a Marco, otro veneciano como él que también se sentía atraído por todo este mundillo de fantasía. Y su amistad se fue endureciendo con el tiempo hasta el punto que en el 1991 decidieron entrar en el mundillo laboral de los juegos de mesa, donde conocieron a figuras como Alex Randolph, Dario De Toffoli y Leo Colovini, quienes le dieron la oportunidad de ponerse en contacto con las diferentes empresas punteras del sector. Y uno de los proyectos con los que trabajaron fue el juego de rol Lex Arcana, que habían escrito junto con Leo Colovini y Dario De Toffoli. Un juego que repasa toda la historia de Roma desde su fundación hasta un hipotético siglo V en el que el Imperio Romano nunca ha sido dividido.
Y como buen juego de rol, pues aquí los jugadores tenían varias profesiones que van desde un diplomático a un guerrero, un explorador o un mago, porque sí, como buen juego de rol, también había magia. Y fue este juego el que presentaron a Nexus. Un juego que Roberto, tal como lo vio, se interesó. Y comenzando de este modo una amistad junto con Marco y Francesco a base de correspondencia, que fue aumentando poco a poco hasta el punto que Roberto llegó a convertirse con su editorial Nexus Editates en el editor del X-Books, un juego que llegó a editarse internacionalmente gracias a Steve Jackson Games y que trata sobre una tripulación alienígena que se había extinguido, pero que algunos insectos extraterrestres habían sobrevivido y estaban listos para conquistar la Tierra. Y este juego es el típico que se juega con fichas circulares que has de intentar colocar en un pote haciendo palanca, pero con algunos puntos de estrategia bastante interesantes y que ya veréis que también influyeron en el juego del que hoy hablaremos. Los tres que habían crecido con las aventuras de Aragón coincidían en que no había salido ningún juego que te llevara a recrear de una forma fidedigna lo que Tolkien había escrito en sus libros. Que es cierto que habían algunos juegos como los de Ice de la Comunidad del Anillo y la Batalla de los Cinco Ejércitos y el conocidísimo Lord of the Rings de Reiner Knizia, que es uno de los primeros juegos 100% cooperativos que se conocen, pero ninguno tenía ese corte de simulación que te permitiera recrear toda la trilogía. Y cierto día que Roberto estaba en su casa con una neumonía de tela marinera, empezó a diseñar lo que para él podía ser un juego que recreara esas batallas, dibujando las conexiones del mapa y pasándosele por la cabeza algunas ideas de cómo debería de ser ese juego. Todo con la intención de que esa locura se quedara únicamente para su uso personal. Pero cuando la fiebre remitió, se dio cuenta de que quizás eso no era una idea tan loca como él se pensaba y se le podía sacar un buen partido. Y así se lo transmitió a sus amigos y los tres volvieron a estar de acuerdo en una cosa: en que ese juego se tenía que publicar y los tres iban a ponerse manos a la obra. El inicio del proyecto de forma oficial comenzó enseguida, en diciembre del 2002, y ya en ese momento tenían claras dos cosas. La primera, que sería un juego lanzado por la editorial de Roberto, Nexus Editates, y la segunda, que llevaría por título La Guerra del Anillo, que aparte de ser algo natural y lógico dentro de los mundillos de Tolkien, también pensaron que sería un bonito homenaje para el juego de SPI de la Guerra del Anillo. Para este juego no hubo una división de roles clara como puede ser en otros títulos. Desde el principio, los tres trabajaban juntos en las diferentes sesiones de lluvias de ideas y pruebas que iban surgiendo. Sí que es verdad que de vez en cuando se asignaba alguna tarea específica. Por ejemplo, en un momento Marcos se centraba en las cartas y Roberto en los aspectos más wargameros. Y otra de las cosas que tenían muy claras es que esto debía de ser un juego estratégico. Y como no querían que se volviera repetitivo, pensaron en introducir cartas que les permitieran solucionar esto. Las cartas también permitían introducir un elemento narrativo que para ellos era fundamental, y más tratándose de un juego como es El Señor de los Anillos. Y entre las diferentes cartas que idearon, creyeron que las cartas de eventos podían ser novedoso si entre ellas podían combinarse con un mecanismo de dados de acción, algo parecido a lo que había hecho Marco y Francesco con el X-Books. Y estas cartas estaban divididas en dos partes. La de arriba, que es la parte de eventos, donde puede darse las circunstancias de que la carta te indique que aparezcan algunos personajes claves durante la partida, que se activen algunos eventos de la historia o se obtengan algunas ventajas especiales. Y luego la parte de abajo, que era la de la opción de combate, que te puede permitir que añadas dados al combate, repetir tiradas o activar habilidades especiales. Y son las cartas las que posiblemente más valor de estrategia podían darle al juego, puesto que si sabías jugarlas bien, te hace descubrir un mundo maravilloso de combinaciones y formas de destruir a tus amistades. Pero el Xbox no fue el único juego del que tomaron influencias. Desde el Path of Glory de Ted Reicher hasta el Aníbal de Mark Simonson sirvieron de inspiración. Incluso en la Guerra del Anillo de SPI también les sirvió para pensar qué cosas no deberían de hacerse.
La parte correspondiente al resto de mecánicas fue la verdad un trabajo divertido pero laborioso. Muchas nacieron buscando recrear los momentos que Tolkien había escrito. Para evitar que las aperturas de las miniaturas que formaban los ejércitos fueran demasiado predecibles, se montaron un sistema de activación basado en elementos parcialmente aleatorios como eran los dados de acción y las cartas de evento que os he dicho antes, que les ofrecía muchas dosis de rejugabilidad y posibilidades. Y los que habéis leído la novela de Tolkien o visto las películas, sabéis que las batallas del Abismo de Helm y las Minas Tirith eran un punto esencial en la historia. Y como lo que ellos querían era recrear al máximo todo lo que se había escrito, idearon las fortificaciones, que eran unas localizaciones en las que cuando un ejército atacaba a una fortaleza, primero se libraría un combate normal, y si el defensor aguanta dentro, la batalla pasaba al estado de asedio. El atacante no la ha conquistado, pero sí que la ha bloqueado. Y mientras había un asedio, la fortaleza quedaba cerrada y el defensor no puede actuar con normalidad, y el atacante mantiene la presión con fichas de asedio. Aún así, la fortaleza sigue siendo difícil de tomar porque el defensor mantiene su ventaja al luchar desde dentro. Vamos, que con esto lo que se intentaba era recrear esos momentos de tensión que se vivían en el Abismo de Helm. Y ya puestos, pues dijeron, oye, pues ya que estamos, ¿qué tal si le damos un poquito la imaginación? Y es como piensan recrear situaciones como el asedio de Rivendell o el asalto de Erebor y Lórien, que en los libros de Tolkien algunos aparecen así de soslayo. Y si sabéis algo de la Tierra Media, sabéis que la historia no solamente trataba de tortas o magos soltando parrafadas. Antes de que empezara todo el sarao de la acción, había un momento en que los ejércitos se preparaban para la batalla, un proceso en que los habitantes de los pueblos libres que vivían en la inopia empezaban a entender del problemón que representaba el bueno de Sauron. Así que como los autores no querían que la guerra comenzara de inmediato en la partida, pensaron que este proceso de movilización y concienciación formara parte del juego. Los jugadores que llevaban a los pueblos libres debían decidir distintos destinos para los personajes de la Compañía del Anillo, ya sea proteger a Frodo o dar la alarma a los pueblos libres del ataque de Sauron. Y para representar esto es como se crean las que llamaron fichas políticas de nación, que representan su actitud diplomática al principio de la guerra. Cuanto más lejos esté la ficha política de la casilla en guerra, menos inclinada estará la nación a participar en el conflicto. Por el contrario, si la ficha está en la última casilla, se considera completamente movilizada y preparada para luchar. Y para recrear aún más la historia original, todas las naciones de los pueblos libres, excepto los elfos, empiezan la partida en un estado pasivo, y mientras están en ese estado no pueden moverse directamente a la casilla de en guerra. Y aunque no hayáis visto nada del Señor de los Anillos, yo sé que sabéis que todo el follón de la historia viene por culpa de un chavalito que va con un anillo para arriba y para abajo, que le birló a un tal Sauron y que en lugar de devolvérselo hace lo que cualquiera haríamos de nosotros, irse chinu chanu hasta un volcán para tirarlo a la lava. Y como la cosa era muy chunga y usar las águilas no se sabía para entonces que valían como taxi, hay por ahí un mago que toma el pelo a 7 pringaos más para que acompañen al chavalino en toda esa caminata. Pues bueno, esto que se conocía como la Compañía del Anillo se tenía que trasladar al juego, ya que era parte fundamental de toda la guerra que Tolkien describe. Y esta Comunidad del Anillo pues iría haciendo sus cositas mientras los ejércitos se liaban a mamporros. Y llevar esto al juego fue una gran movida para los tres autores, porque el mayor desafío del sistema relacionado con el anillo viene del hecho de que aunque en la historia Sauron no sabe que los pueblos libres quieren destruir el anillo, el jugador sí que sabe que eso va a pasar. Y de alguna forma tenían que intentar que los jugadores que llevaban al lado de los malos pues tuvieran esa sensación de no conocer lo que tramaban los héroes. Y de alguna forma había que evitar que el jugador de la sombra se centrara únicamente en perseguir a la compañía. Por otro lado, los autores no querían que este objetivo tan importante
formara parte del juego de una forma directa, pero es que había que representarlo sí o sí. Así que intentaron construir un sistema que permitiera al jugador de la sombra invertir su energía en la búsqueda, lo que serían los dados de acción asignados a la caza, mientras que al mismo tiempo le fuera posible que la comunidad fuera avanzando hacia el monte del destino. Y es así como nace la fase de la comunidad, que es la parte del turno en la que el jugador de los pueblos libres controla el avance de la Compañía del Anillo y su esfuerzo por llegar a Mordor. Durante esta fase, el jugador puede mover a la comunidad a lo largo de su ruta secreta, representada por una figura de Frodo y Sam, con los que hay una serie de compañeros que van con ellos, pero como en el libro, en algún momento de la partida pueden separarse. Para esto había un marcador para indicar el avance de la comunidad que el jugador debía de vigilar para que no avanzara demasiado rápido, porque si lo hacía corría el riesgo de ser detectado. Y como en la historia, también había que controlar la corrupción. Si se llegaba a 12 puntos de corrupción, se asume que los portadores del anillo han fallado en su misión, sucumbiendo al poder del anillo único, y la partida la ganan los de la sombra. Y este sistema la verdad es que les dio muchos dolores de cabeza. Incluso se permitieron alguna licencia creativa, porque si alguien no ha leído los libros se puede preguntar: oye, pues que usen el anillo ese contra el Sauron, ¿no? Pues que sepáis que Tolkien ya lo dejó bien claro, que no, que el anillo no se puede utilizar contra el Sauron. Pero aunque Tolkien dijo que no, los tres autores quisieron representar esa hipótesis de una forma remota en el juego mediante algunos efectos de combate relacionados con la presencia del anillo, que en casos raros pues puede llegar a ocurrir. Pero aún con esa, recordad lo que os estoy diciendo, una de las premisas fundamentales para los autores era representar la historia de la forma más fiel posible. Y claro, las condiciones de victoria y la interacción entre la guerra y la búsqueda del anillo tenía un gran peso. Y es así como se piensa la forma en la que cada una de las facciones podrían ganar. Por parte de la sombra, sería ganador si se conseguía 10 puntos de victoria militar. O también podía ganar si pasaba lo que os he dicho antes, cuando los portadores del anillo quedaban corrompidos, que era cuando se llegaba a 12 en el track correspondiente. Por otro lado, los pueblos libres podían ser vencedores si conseguían 4 puntos de victoria militar o si Frodo llegaba al monte del destino y se fulminaba el anillo. Que tú puedes decir: hombre, así parece más fácil para los pueblos de la luz, ¿no? Pues no, porque las tropas de la sombra tenían como opción que las unidades derrotadas pudieran volver a la batalla, cosa que no pasaba con los pueblos libres. Y que los pueblos libres pudieran ganar gracias a la victoria militar fue una licencia creativa que se introdujo principalmente para evitar que Sauron se comportara de forma imprudente, abandonando sus fortalezas para ir a atacar a saco. Pero esto también les ayudó para representar un intento de distracción particularmente enérgico, como podía ser el asalto al Moranón en la última batalla. Y como todo buen juego de guerra, este debía de tener tipos de tropas. Por un lado estaban las de los pueblos libres, que eran los elfos, Gondor, Rohan, enanos y los pueblos del norte. Y por otro lado los de la sombra, que tenían a Isengard, los hombres del este y los del sur, los espectros del anillo, que eran representados por los Nazgûl, y los esbirros más poderosos de Sauron, como era el Rey Brujo, Saruman y la Boca de Sauron. Y para algunas tropas se consideró que hubiera soldados regulares que representaban una fuerza de combate promedio y los de élite, que estos eran más poderosos. Y también habían líderes que no pueden moverse por su cuenta y siempre deben de formar parte del ejército. Pero esa presencia del líder proporcionaba una ventaja en el combate y una mayor capacidad de movimiento. Y esta diferencia entre los tipos de unidades les permitió añadir bastante riqueza narrativa y diversidad en efectos del combate específicos, tanto diferenciándolos entre los pueblos libres y los de la sombra, introduciendo efectos concretos con la ayuda de las cartas, como por ejemplo la carta de Mumakil, que te obligaba a utilizar las élites sureñas. Y mientras el juego iba avanzando, se dieron cuenta de que este se estaba volviendo bastante complejo y con mucha carga estratégica. Así que pensaron que el combate por lo menos debía de ser sencillito, una simple tirada de dados con resultados para golpear y eliminar al enemigo. Punto.
Pero es que aparte diseñaron otro juego de dados a los que llamaron dados de acción, 6 para los pueblos libres y 10 para los de las sombras. Estos dados son fundamentales porque dictan las opciones de cada jugador durante su turno mediante iconos especiales en sus caras. Al lanzarlos al inicio de la ronda, sus símbolos permiten realizar distintas acciones, como mover ejércitos, reclutar tropas, activar personajes o jugar cartas de eventos. Esto hace que no puedas elegir libremente tus acciones, sino que debas adaptarte a los resultados, añadiendo esto bastante estrategia y a la vez la incertidumbre que te da el tirar los dados. Y así estaban cuando llevaban 5 meses de trabajo, pues se puede decir que tenían un prototipo lo suficientemente sólido como para embarcarse a lo que iba a suponer el gran reto del proyecto: intentar conseguir la licencia del Señor de los Anillos. Porque sí, lo habían hecho todo sin tener todavía claro si podían tener la licencia del juego. Desde el primer momento, los TT sabían que sin el OK de Tolkien Enterprise, que eran los que gestionaban todos los derechos del mundillo del Tolkien, el título perdía sentido. Así que tener un prototipo sólido para enseñárselo y que les dieran el visto bueno era fundamental. Durante esos meses hubo un largo periodo de trabajo, y para abril del 2003 contactaron con la gente de Tolkien Enterprise para ver la posibilidad de producir el juego con la licencia de la Tierra Media. Estos les dijeron que lo que tenían que hacer era contactar con Robert Hyde, de Sophisticated Games, y cuando Roberto escuchó esto, respiró muy aliviado, puesto que ya había trabajado con Robert como editor de algunos de sus juegos como El Hobbit y Confrontation. Así que consiguieron cerrar una reunión con Robert en el apartamento de Federico, un amigo de los TTs autores, y mientras estaban ahí zampándose unos espaguetis que habían comprado en una rosticería cercana, pudieron enseñarle a Robert de qué iba su juego. Esa presentación informal fue casi fundamental, porque con ese ambiente tan relajado, los TTs italianos le pudieron representar a Robert de una forma más tranquila de qué trataba su juego. Y tras esto, Robert se volvió a sus quehaceres y pasó un tiempo, hasta que recibieron la tan ansiada llamada. Efectivamente, su Wargame iba a ser el oficial de los mundillos de Tolkien. Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que Robert lo que no les dijo hasta pasado un tiempo es que junto con ellos habían otras 3 compañías con mucho más dinero y mucho más renombre que también les habían presentado su Wargame del Señor de los Anillos, y que hicieron todo lo que las grandes compañías suelen hacer con aquel que te interesa que te dé el OK en algo: agasajarlo de todas las formas posibles, ya sea recogiéndolo en el aeropuerto con una limusina o haciendo presentaciones grandilocuentes. Pero la sencillez de Roberto, Marco y Francesco, y el hecho de que su proyecto era el más fiel a la obra de Tolkien y también, para qué no negarlo, el más barato de producir, fue el que determinó que acabaran llevándose el gato al agua. Y con el OK definitivo se pusieron a terminar de pulir las pocas cosas de las reglas que quedaban por ajustar, un proceso que le llevó a muchas horas de testeo con bastante gente atrás haciendo pruebas sin parar. Y en este punto yo tengo que hablar de la figura de John Howe, que desde el inicio del proyecto ya estaba ahí ayudando a los chavales con sus dibujos y fue muy importante, ya que le imprimió un aura muy particular que le sentó de maravilla, y también fueron de esas cosas que ayudó a Robert que la Guerra del Anillo que les habían presentado fuera el producto oficial. Y otra de las figuras claves fue Bob Naismith, que aportó su experiencia trabajando en Games Workshop para esculpir más de 30 miniaturas diferentes que eran espectaculares. Y tras un año desde el OK de Robert, en el 2004, el juego se presentó en la Feria de Juguetes de Nuremberg, que se celebraba en febrero, donde causó mucho furor y bastante revuelo. La gente se había dado cuenta de que necesitaban jugar a un wargame del Señor de los Anillos. Y ahora, con las expectativas de la gente hasta arriba, le faltaba el último sprint al juego hasta que saliera a la venta, para darle los últimos retoques en las reglas y decidir cosillas como, por ejemplo, con cuál de las 2 portadas que tenían encima de la mesa es la que iba a acompañar el juego en su salida a finales de ese mismo año en un lanzamiento en los principales idiomas existentes: inglés, italiano, holandés, alemán, griego, español, portugués y francés.
¿Y sabéis qué? Pues que desde su lanzamiento el juego causó una auténtica sensación entre los fans de los wargames y los juegos de mesa en general, como entre los seguidores de Tolkien. Y es que el juego era muy llamativo, 215 figuras traía, y aunque las reglas es verdad que no eran para principiantes, si tú tenías paciencia y encontrabas a otro amante de la Tierra Media, te lo ibas a pasar pipa pegándote sus partidas. Y esta fascinación por el título se vio de una forma clara de dos maneras. La primera, por la cantidad de premios y nominaciones que se llevó, y la segunda, directamente desde la mayor página dedicada a los juegos de mesa, la BGG, que desde la aparición del título en las listas siempre ha estado ahí, ocupando los primeros puestos. Actualmente, la segunda edición, de la que en un ratito os hablaré, se encuentra en el puesto 8 con un total de 28.269 votos y una nota media de 8,56. Unas cifras que viene a demostrar no solamente lo querido que es el juego, sino la cantidad de gente que lo compró. Y claro, muchas ventas en qué se traducen, pues en demanda de expansiones. Y apareció una, para ser exactos, en el año 2006 titulada Batallas de la Tercera Edad, que les llevó casi más trabajo que el juego base en hacerlo. Esta expansión, que nunca se planificó para salir, Roberto, Marco y Francesco decidieron hacerla como un agradecimiento al cariño que la gente le había dado a su juego, y aparte porque consideraban que muchos de los elementos narrativos del Señor de los Anillos, como los Ents o los Guardianes de los Anillos Élficos, se habían quedado a medio contar y tenían mucho potencial. Pero como pensaron que podía quedarse un poco descafeinada por sí sola, decidieron también incluir las batallas de Rohan y Gondor, haciendo que de esta forma esta expansión viniera a ser como un 2x1. Y ya que estaban, pues empezaron a añadir personajes tan carismáticos como Galadriel o el Balrog. Vamos, que si tú tenías el juego, esta expansión era obligatoria. Y tras esta, en el 2010 aparecieron 2.000 unidades de una edición coleccionista al precio de 300 euros. Que sí, es verdad que puede parecer una pasta, pero bien lo valía, porque aparte de venirte el juego base, también incluían la expansión y unas actualizaciones a las reglas. Y además, el juego venía con unos acabados espectaculares. La caja era como un libro élfico, con un reglamento encuadernado en cuero con un marcapáginas. Tenía un tablero más grande y mejor que el original. Te incluía una bolsa de tela para las fichas, 250 miniaturas prepintadas a mano y el interior tenía compartimentos forrados en terciopelo para cada uno de los componentes. Pero ¿sabéis qué pasó? Pues que esta versión salió al mismo tiempo que se estaba trabajando en lo que venía a ser la segunda edición, que esta lo que venía era arreglar algunos fallos o algunos desequilibrios del juego que la gente iba reportando durante la vida del producto. Pero como los márgenes de la edición coleccionista fueron tan bajos y hubieron algunos problemas a la hora de sacarla, esta segunda edición se retrasó un poco más de lo previsto. Pero es que para colmo de males, en el 2011, Nexus ahora pertenecía a NG Internacional y esta NG estaba intentando liquidar la empresa. Y tras despedir a todo el personal, apareció por ahí una empresa recién fundada con el título Ares Games, los cuales, viendo la oportunidad que se les presentaba, preguntaron a Roberto y al antiguo director de ventas de Nexus, Christoph Cianci, si estaban interesados en colaborar con ellos. Y así es como ambos pasaron a formar parte de la plantilla de Ares. Y ya que estaban, pues a través de esta editorial se pudo producir la ansiada segunda edición del juego, que traería algunas pequeñas mejoras en las mecánicas. También algunas de las habilidades de algunos personajes pues fueron reajustadas. Personajes como Gollum, Peregrin Took, el Rey Brujo y especialmente Gandalf el Gris. Las cartas de evento también se revisaron. Todo el tema de los despliegues de los ejércitos cambiaron y se reajustaron algunas asignaciones de los dados. Por ejemplo, uno de los cambios así más notorios estaba que si tú querías entrar en Mordor, los portadores del anillo tenían suficiente con encontrarse en la zona de las minas Morgul o en Moranon, y no había necesidad de que la comunidad permaneciera oculta como así que pasaba en la primera edición. El mapa de la primera edición también se cambió.
ya que algunos pensaban que el original era un poco lioso. Así que se redibujó y de paso pues incluyeron tarjetas de gran tamaño un poco más cómodas para poderlas manejar. Y todos estos cambios han convertido la segunda edición como la versión definitiva y que, como ya os he dicho, ahí sigue con 10 años en sus espaldas sin salir del top 10 de los mejores juegos de mesa de la BGG. Lógicamente, esta edición también ha tenido expansiones, que surgieron tomando como base la anterior expansión que salió para la primera edición. Y trabajando con esta expansión, los autores se dieron cuenta de que Batallas de la Tercera Edad tenía muchos componentes que no eran orgánicos entre sí, y que si los separaban, se podían desarrollar mejor. Así es como surge la idea de lanzar una especie de trilogía donde cada una desarrollaba uno de los aspectos contenidos en ese conjunto. La primera expansión iba a ser Señores de la Tierra Media, lanzada en el 2012, que se centraba en personajes de renombre como Elrond, Galadriel, Sméagol, Godmog y el Balrog. La segunda expansión fue Guerreros de la Tierra Media, aparecida en el 2016, y se centraba en los Ents y los Corsarios, y además incluía como gran novedad los dados de facción y los eventos de facción. La tercera edición sería Reyes de la Tierra Media, surgida en el 2023, y trataba sobre los gobernantes de los pueblos libres y sus debilidades. Y en esta es como encontramos a personajes tan carismáticos como Theoden, Denethor, Dain, Bran y Thranduil, junto a nuevos jefes oscuros para los ejércitos de las sombras. Y como esto mola, y mucho, y como no hay 3 sin 4, en el 2026 va a llegar Asedios de la Tierra Media, centrada en las batallas de asedios contra las principales fortalezas de los pueblos libres. Y en principio, esta va a ser la última expansión que nos va a llegar para este juego. Y si veis tanta distancia entre expansiones, es porque trabajarlas llevaba su buen tiempo. Y aparte, entre expansión y expansión, pues también fueron apareciendo escenarios. Vamos, que contenido para el juego tienes y mucho. Y en este punto, ahora es cuando toca hablar de esas comunidades que han seguido dándole cariño y amor al juego, porque de este juego se ha hablado mucho. Sobre todo en foros, como en el grupo del Facebook del Señor de los Anillos, sus juegos de mesa, que no solamente vais a ver entradas con ayudas al juego de la Guerra del Anillo, sino también de otros muchos otros juegos de las andanzas de los hobbits y compañía. Y por supuesto también hay canales de YouTube, que raro es el canal que no haya mentado al susodicho juego, ya sea un canal de juegos de mesa como que no sea del mundillo, porque el título va mucho más que nuestra afición. Y si no, ahí tenéis el ejemplo del directo que hicieron los de la Sociedad de Tolkien Española hace muy poquito, donde se reunieron la creme de la creme para explicar de forma resumida y muy bien explicada en qué consiste el juego. Y ojo que os vengo a decir que si os gustan todas estas cositas del mundo del Tolkien, os tenéis que ir al canal de YouTube de la Sociedad de Tolkien Española y suscribiros. Que de verdad que vale mucho la pena el canal. Como otro canal que también vale la pena y que es de visita obligada, y si te gusta esto de la Guerra del Anillo, es el canal de la Guerra del Anillo. Que digo yo que para 2 días que nos quedan, ¿para qué nos vamos a liar poniendo nombres? Y ya me imagino que os imaginaréis que este canal no va de cocinas de autor. Y me imagino yo que ya sabréis que aquí más o menos lo que vais a encontrar, reportes de batallas, estrategias, noticias, análisis. Y ojo que no solamente de este juego, no, que también le da mucho cariño y amor a otros juegos como el juego de cartas del Señor de los Anillos. Pero por supuestísimo, yo no puedo cerrar este vídeo si no hablo del canal de Guerra del Anillo de Franaletti, que ya os vengo a decir que no habla de fútbol, no, habla de la Guerra del Anillo, tratando de temas como jornadas de batallas, eventos, novedades del juego, estrategias y muchas más cosas súper bien explicado. Pero es que además, el tío no solamente hace esto, sino que además
Todos los años se montan unos torneos del juego donde se reúne una buena cantidad de locos para darle a las miniaturas. Pero es que además, por si os parece poca cosa, Fran Atleti, que digo yo que ya te podías cambiar el nombre a Fran Barça, así como consejo, es el que se ha ideado uno de los mejores modos en solitario que se conocen de la Guerra del Anillo. Y creedme que todos estos canales y alguno más que me habré estado dejando por el camino, 1000 perdones, valen mucho la pena. Así que ya os estáis yendo a suscribiros y si me he dejado alguno, pues me lo ponéis ahí en comentarios y os pido perdón por haberme olvidado de otro de esos muchos canales que demuestran una vez más algo que yo siempre llevo mucho tiempo diciendo, que los juegos los hacen grandes las comunidades. Y aquí termina este vídeo sobre un título mítico, porque la Guerra del Anillo es posiblemente uno de esos juegos que, aparte de ser un juegazo, es una oda de amor a una historia tan maravillosa como es la saga del Señor de los Anillos, y que pocos juegos pueden presumir de llevar tan fielmente la recreación de un libro a un tablero de una forma tan respetuosa y con tanto cariño. Un cariño que bien queda demostrado cuando juegas, y un cariño igual como el que me ha demostrado Roberto cuando le propuse si me podía contestar algunas preguntas y Roberto con su gran corazón me dijo que sí y las ha hecho. Y mira que fueron un porrón de preguntas. Gracias, Roberto, de todo corazón. A ti y a Marco y a Francesco por hacer que todos podamos disfrutar de este juegazo como es la Guerra del Anillo, del que sin lugar a dudas podemos decir que es historia de los juegos de mesa.